Haití entra en un limbo político. Se disolvió el Consejo Presidencial de Transición, un organismo creado desde 2024 para intentar llenar el vacío institucional que se profundizó desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Pero el Consejo no logró su objetivo y tampoco trazó nuevas elecciones. Además, enfrentó problemas de corrupción dentro del equipo de 9 dirigentes y la violencia de las pandillas escaló en el país, al punto que desde 2022 se cuentan más de 16.000 asesinatos. Alrededor de 6.000 homicidios ocurrieron únicamente el año pasado y aproximadamente 1 de cada 10 habitantes está desplazado por la violencia, por lo que la tarea del primer ministro haitiano no será nada fácil. Al expirar el mandato del Consejo, quedó como único líder del Ejecutivo Alex Didier Filsemé. Les contamos más en el siguiente informe de Albert Naya. Comenzó el limbo en Haití después de un periodo de transición que se instaló en abril de 2024 tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry. El país no ha visto mejoras a la hora de frenar la violencia o convocar a elecciones. Un mandato del Consejo Presidencial de Transición marcado por un deterioro aún mayor de la seguridad, sospechado de corrupción y donde las disputas políticas internas son el denominador común. Por ello, el sheriff de la región quiso decantarse por uno de sus miembros. Dado que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza el 7 de febrero, apoyamos el liderazgo del primer ministro Filsemé en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre. Por el momento, el Comando Sur estadounidense ya tiene su presencia en la zona. 3 buques del Pentágono que atestiguan una puja por el poder con un ganador impredecible, mientras la ONU se resigna a mirar el 1 de abril como fecha para la llegada de su misión de apoyo y mirar lo que dice la Constitución del país. Si no toman una decisión, sabemos que la Constitución prevé que el primer ministro continúe en el cargo. Necesitamos una autoridad y un gobierno lo suficientemente estables. No podemos permitirnos la inestabilidad política cuando ya la tenemos en el ámbito de la seguridad. Esperamos ver cuál es el escenario. So we will wait to see what's the scenario. Un escenario donde reina la ley del oeste, en medio de violencia entre grupos y operaciones militares contra unas pandillas que siguen controlando el 90% de la capital. Ante este contexto, ¿es imposible lograr la estabilización política en Haití? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Nos acompaña Leslie Voltaire Anglade, expresidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, quien se conecta desde Puerto Príncipe. Y en Boyacá, Colombia, está Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Un placer y un honor compartir este espacio con ustedes dos. Y antes de comenzar con las preguntas, les recuerdo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Y también pueden escuchar todos los episodios del debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn y verlos a través de nuestro canal de YouTube. Leslie Voltaire, bienvenido aquí a la mesa de discusión de France 24 en español. Comienzo con usted preguntándole qué cree que sigue ahora en Haití, cómo se puede llenar ese vacío político. Bueno, se puede llenar ese vacío político con diálogo. Diálogo que empezamos desde 1 de enero, invitando a todos los grupos políticos para dar una salida el 7 de febrero en lo que hay de gobernanza. Y los grupos políticos se acordaron en un triunvirato entre un miembro de la clase política, un miembro de la sociedad civil y una juez de la Corte Suprema, la Cour de Casación. Yo creo que es un... Leslie, estamos... Señor Voltaire, estamos teniendo problemas con su comunicación. Mientras logra restablecerse con nosotros, también le doy la bienvenida a Juanita Gobertus. Juanita, ¿cómo llenar ese vacío? Escuchábamos al señor Voltaire decir que esto parte de la base del diálogo. ¿Es posible lograr esto en el país caribeño?
María Clara, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, lo primero es señalar que para que haya elecciones libres, creíbles, justas, es fundamental garantizar la seguridad. Con el nivel de violencia de las pandillas que tú destacabas ya y que implica un incremento del 5% en la tasa de homicidios respecto de 2024, que ya era supremamente alta, pues si no se contiene, si no se garantiza la seguridad de manera efectiva y con garantías de derechos humanos, difícilmente será posible planear elecciones. En ese sentido, sí, por supuesto que tiene que haber una posibilidad de lograr un proceso democrático en Haití. Lo que está establecido en el calendario electoral es que la primera ronda debería hacerse en agosto y la segunda vuelta debería hacerse en diciembre, de tal forma que para enero del próximo año hubiese resultados definitivos. Pero lo que pondría en el centro es que eso depende de que se despliegue por fin una estrategia efectiva y protectora de derechos humanos para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía haitiana frente a las amenazas de las pandillas. Usted decía precisamente que esas elecciones pueden ser o el 30 de agosto la primera vuelta y en caso dado el 6 de diciembre. Sin embargo, ese consejo que en su momento lideró el señor Voltaire, que también nos acompaña, había prometido, el mismo Voltaire había prometido que las elecciones serían en noviembre de 2025. Juanita, ¿estas elecciones no se pudieron realizar por problemas de seguridad o por un problema estructural en la política del país? Yo diría por una combinación. Los problemas de seguridad son reales, no son una excusa. 2025 hubo 17 masacres, que es realmente un nivel muy elevado incluso para la violencia haitiana. Vimos cómo en 2025 las Naciones Unidas registró 1.753 casos de violencia sexual a manos de las pandillas. Eso generó en la práctica más de 1.4 millones de personas desplazadas, de los cuales al menos la mitad son niños y niñas. O sea, el problema de seguridad es real y es cierto que efectivamente poder consolidar unas elecciones libres y justas parte de poder garantizar la seguridad de manera efectiva y respetuosa de derechos humanos. Dicho eso, por supuesto que ha existido un problema político histórico en Haití de manera muy desafortunada. Efectivamente, como lo señalaba el representante de Naciones Unidas en el video que ustedes transmitieron, la Constitución establece que si este Consejo Presidencial terminaba su mandato, quien asumía era el primer ministro. Eso ha hecho que Francia, Canadá, además de Estados Unidos, reconozcan en el primer ministro en este momento como la autoridad que tiene hoy todo el poder del Ejecutivo para poder desplegar esa política de seguridad. Nosotros y distintas organizaciones de derechos humanos vamos a estar vigilando de manera atenta no solamente la efectividad de la política de despliegue, sino que tanto pone en marcha garantías de derechos humanos para evitar que violaciones que han sucedido en el pasado no se repitan. Hay que decir, y este es un dato muy importante, que en esa tasa de homicidios de 2025, por primera vez, la mayoría de los homicidios fueron atribuidos a miembros de fuerzas de seguridad. Entonces, la historia en Haití implica reconocer que desplegar una estrategia efectiva de seguridad tiene que ir de la mano de salvaguardas de derechos humanos para evitar que se cometan abusos. Usted ya mencionaba que el primer ministro Fisemé tiene el respaldo de diferentes países, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos y también la OEA. Pero quiero preguntarle sobre la legitimidad. Y también usted mencionaba que las organizaciones internacionales como Human Rights Watch estarán pendientes de la seguridad. Pero ¿qué puede cambiar diferente a lo que ya hizo Fisemé siendo el líder de este Consejo Presidencial? Y se lo pregunto porque hace semanas el propio Voltaire, junto con otros miembros del Consejo Presidencial Transicional, intentaron derrocar, por decirlo de alguna manera, a Fisemé, alegando que no había hecho lo suficiente por la seguridad. ¿Por qué puede hacerlo ahora? Bueno, el principal cambio realmente es que el año pasado se dio la transformación de esta MSS, que es esta misión de seguridad autorizada por Naciones Unidas y que se convirtió en lo que se conoce como la GSF, esta fuerza de supresión de las pandillas, y que están prometido la llegada de hasta 10.000 tropas, en principio, que habría un primer despliegue el 1 de abril. Ese es, digamos, el cambio significativo
significativo que podría significar un paso hacia la consolidación de la seguridad y la protección de la población civil frente a los ataques de las pandillas. Dicho eso, nosotros hemos insistido en que para que esa fuerza de supresión de las pandillas sea efectiva, primero tiene que ponerse en marcha una política de desarme, desmovilización y reintegración de las pandillas. Simplemente a partir del despliegue de una fuerza no va a ser posible sacarle a las pandillas, en últimas, la fuerza de trabajo que son niños, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni tienen ninguna oportunidad, y si no se les da una alternativa, van a seguir llenándose de estos jóvenes. Segundo, que tiene que resolverse el problema de la justicia. El gran problema adicional a la seguridad que tiene Haití es el colapso absoluto de su sistema de justicia. Más de 7.400 personas que siguen privadas de la libertad en cárceles haitianas. Solo en el año pasado murieron más de 130 personas en las cárceles por falta de atención médica. Entonces, si no hay un enfoque de la política penitenciaria y de la justicia en el marco también de cómo proteger a la ciudadanía frente a las pandillas, desafortunadamente yo creo que la GSF no sería exitosa. Y tercero, y muy importante, y nosotros lo hemos resaltado, tiene que poder desplegar mecanismos de salvaguarda de derechos humanos y mecanismos independientes de investigación de posibles casos de abusos por parte de la GSF. Eso incluye que haya mecanismos para denunciar de manera anónima, que haya formas a través de las cuales se investiguen de forma independiente posibles abusos cometidos por fuerzas de seguridad o de la GSF directamente. Quiero simplemente hacer una claridad para nuestra audiencia. Cuando usted habla de la MSS, es la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que el mismo Voltaire le pidió a la ONU y fue respaldada posteriormente por Kenia, y que fue reemplazada también creada desde el 30 de septiembre de 2025 por la Fuerza de Eliminación de Pandillas, que comenzó a entrar en vigor en octubre de 2025, reemplazando a la misión de apoyo. Señor Voltaire, estábamos hablando con la señora Gobertus sobre las condiciones por las que no ha habido elecciones, y lo mencionaba también anteriormente. Usted mismo, en su gira por Europa de enero de 2025, le prometió al presidente francés Emmanuel Macron que las elecciones serían en noviembre de 2025. ¿Qué pasó? ¿Que no hubo esos comicios? Yo creo que hemos subestimado a la violencia y al número de guerrilleros urbanos y rurales. Tenemos una fuerza de policía de 10.000 a 11.000 policías, pero solamente 400 están peleando con las pandillas. Por eso y tenemos una fuerza armada de 1.078 soldados y solamente 300 están haciendo, guardando el aeropuerto, el puerto y el Banco Central. Nosotros hemos podido contener a las pandillas, pero desmantelarlas y consolidar terreno para dar servicio a la población, no hemos podido porque no tenemos tantos efectivos para hacerlo. Por eso pedimos a las Naciones Unidas que mandaran tropas para aumentar el efectivo y el equipamiento. Ellos prometieron, las Naciones Unidas prometió 2.500 soldados, pero solamente llegaron 1.000. Y ahora nuestras fuerzas de policía no estaban entrenados para combatir guerrillas, y nosotros, mientras están combatiendo a las guerrillas, nosotros hemos puesto un decreto electoral, un consejo electoral que no existía desde 10 años, porque hace 10 años no hay elecciones. Hemos puesto el consejo electoral, hemos elaborado el decreto electoral, hemos dado un calendario electoral. Ahora, no se pudo hacer, nadie hubiera podido hacer unas elecciones con esa violencia y como enfrentando a 30.000 jóvenes. Y además, en todos los tugurios o favelas o bidonville,
hay lista de espera. Cuando un soldado, uno de los pandilleros se muere, hay otro que le reemplaza porque no hay trabajo en los bidonvilles. Entonces, a ese problema nos enfrentamos y por eso hemos reiterado a las Naciones Unidas que eso no es una cosa de pequeños ladrones, es una cosa de terrorismos. Y por eso Estados Unidos puso con Panamá una resolución llamando a formar una GSF, Gang Suppression Mission, que van a llegar, dijeron 5.500, pero ahora están diciendo que hay 11.500 de demanda, está bien, pero yo no creo que van a venir si no están los fondos, porque todavía no están los fondos, y además dijeron que iban a empezar a nombrar el comandante de la fuerza el 1 de abril, y desde el 1 de abril van a pensar cómo van a hacer el despliegue. Por ejemplo, 500 en el norte, 300 en el sur, 2.000 en Puerto Príncipe. Todavía no están haciendo eso, quiere decir que no están buscando viviendas, ni hospitales, ni transporte de eso. Señor Voltaire, discúlpeme, lo interrumpo antes de seguir profundizando en la efectividad o no de este grupo. Quiero preguntarle sobre la legitimidad política de Filemé, sobre todo ahora para combatir las pandillas. Usted decía que las subestimaron. ¿El primer ministro tiene nuevas herramientas para combatirlas y además cuenta o no con la legitimidad política, teniendo en cuenta que diferentes miembros del Consejo Presidencial de Transición, incluyéndolo a usted, intentaron sacarlo de su cargo? Lo sacamos de su cargo. Lo que pasa es que el coordinador no lo mandó, no lo publicó, pero sí lo sacamos y todo el mundo sabe que con 5 votos ya está destituido. Pero los americanos hicieron lo que hicieron con Guaidó en Venezuela, los que le escogieron. No es legítimo, tiene una legitimidad de la cooperación internacional, de la comunidad internacional, y tiene que tener un acuerdo político para que siga, que tenga un mandato y todo eso. ¿Y usted qué piensa, Juanita? ¿Es legítimo o no? Y sobre todo, ¿hasta qué punto llega la influencia de Estados Unidos para que Filemé continúe siendo el primer ministro? Yo insistiría en lo que señalé. Lo que menos le sirve a los haitianos y haitianas es la inestabilidad política y la continuación de un sistema que no garantice la seguridad frente a los ataques de las pandillas. Seguimos pasando en Haití por un proceso de transición política. Todos estos han sido mecanismos extraordinarios, es decir, llevamos ya un periodo de tiempo largo en donde no estamos bajo un sistema ordinario de elección de unas autoridades ordinarias por las distintas razones que conocemos. Yo creo que lo que mejor le serviría al pueblo haitiano es que con las debidas salvaguardas en materia de derechos humanos a las que me he referido anteriormente, con políticas de desarme, desmovilización y reintegración de las pandillas, pudiese ponerse en marcha esta fuerza de supresión de las pandillas de una manera efectiva y respetuosa de derechos humanos que permitiera estabilizar la seguridad y llamar a elecciones de acuerdo al calendario electoral en agosto y diciembre de este año. Usted enfatiza entonces en la importancia de una unidad política. Señor Voltaire, ¿por qué esto no está siendo posible en Haití y hasta qué punto diferentes grupos políticos están cooptados por bandas, como usted mismo lo ha afirmado? Y por eso empecé a decir que eso va a necesitar diálogo y compromisos para que todo el pueblo beneficie de esto. Lo que ha pasado es que los americanos han impuesto brutalmente un régimen y
Eso necesita diálogo con ellos también para que se estabilice la situación, porque siempre dicen que la palabra primera es estabilidad, estabilidad, estabilidad. Yo creo que sin diálogo no va a haber estabilidad y que todos los partidos pueden meterse juntos para ver qué condiciones pueden hacer para que haya elecciones, para que salgamos en febrero 27 con una presidenta o un presidente y un parlamento que no sea un parlamento dirigido por las pandillas. Y quiero hacer esa claridad. Por el momento, Haití no cuenta con un parlamento en funciones y en tiempos normales sería el presidente el que elija dentro del parlamento al primer ministro y luego sea ese legislativo el que corrobore el nombre del primer ministro. En cambio, ahora el Consejo Presidencial Transicional, al momento de expirar su mandato, le entrega el poder directamente al primer ministro sin crear la figura del presidente, ante también la ausencia del Parlamento. Señor Voltaire, ahora sí profundicemos en esas condiciones de seguridad. Usted mencionaba previamente que no cree que la Fuerza de Eliminación de Pandillas, o GSF por sus siglas en inglés, alcance su cometido de tener 5.500 miembros o hasta 11.000, partiendo del hecho de que la misión de apoyo internacional, que aspiraba a tener 2.500 agentes, no alcanzó a tener ni siquiera 1.000. Sin embargo, del otro lado, ya la Fuerza de Eliminación de Pandillas está dando un duro golpe con el operativo Delma 6, en el que está atacando al máximo pandillero de Haití, Jimmy Cherizier, conocido como alias Barbecue. ¿Esto es una prueba de que esta fuerza sí va a funcionar? Yo creo que sí va a funcionar, pero los que piensan que va a funcionar desde abril se equivocan. Yo creo que va a ser operacional en verano, a lo mejor en septiembre, porque se necesitan albergamiento, comida, transporte, logística, telecomunicaciones y todo esto. Y esto toma tiempo en un calendario donde hay elementos que van a venir de Chad, otros de Bangladesh, otros de Salvador, otros de Guatemala, otros de Benín. Eso necesita calcular dónde poner los de Argentina, de Salvador, dónde poner los de Bangladesh y cómo se van a arreglar con la población. Eso toma tiempo, pero sí va a ser efectivo si de veras llegan. Y ahora, señora Gobertus, usted ya hablaba de los problemas estructurales, como la falta de justicia, que se necesita una política de desarme y desmovilización y también poder tener investigadores independientes. A estos elementos, ¿qué le sumaría para que la Fuerza de Eliminación de Pandillas pueda operar en su totalidad y también se pueda garantizar la seguridad en Haití? Bueno, como señalaba, para nosotros es fundamental no solo el hecho de que efectivamente tenga los recursos suficientes, tenga las personas suficientes para poder operar y realmente velar por la seguridad, sino que además existan mecanismos creíbles para poder presentar denuncias. Y doy un ejemplo. Entre lo que fue de marzo del año pasado hasta enero, hemos registrado 141 ataques con drones. Y si uno mira la forma en la cual se han implementado estos ataques con drones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, lo que encuentra es que allí han fallecido, incluyendo también no solamente miembros de las pandillas, sino también civiles, incluyendo el caso conocido que ya va en 18 niños que habrían perdido la vida como resultado de los ataques con drones. Entonces, es fundamental que se combine efectividad, es decir, recursos y capacidad de pie de fuerza con salvaguardas de derechos humanos. Y eso implica claridad en reglas de uso de la fuerza, implica mecanismos para hacer denuncias por violaciones de derechos humanos, formas a través de las cuales la gente pueda denunciar de manera segura y luego mecanismos independientes que no dependan de las mismas fuerzas de seguridad para llevar a cabo las investigaciones por este tipo de denuncias. Esa es la manera como, en mi opinión, se construye la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en esta fuerza para poder proveer seguridad. Si se hacen ataques que afectan de manera indiscriminada a la población, se pierde la confianza de la ciudadanía y en la práctica se pierde efectividad de esta fuerza para poder realmente derrotar a las pandillas en el territorio.
A propósito de lo que usted menciona, hay un reportaje realizado por France 24 en el que se evidencia cómo la policía haitiana dispara de manera indiscriminada contra cualquier persona que vea en la calle, sea un civil o sea un miembro de la pandilla. Esto no puede comprobarse dentro de los vehículos en los que se moviliza la policía haitiana haciendo los disparos. Señor Voltaire, ¿cómo garantizar que la policía de Haití y además la Fuerza de Eliminación de Pandillas respeten los derechos humanos y dejen de asesinar civiles? Yo creo que eso pide educación de la policía. Yo creo que Naciones Unidas también da educación a todos los que se inscriben en la fuerza de supresión de las pandillas. Yo creo que también hay que castigar a los que hacen abusos sobre los derechos humanos, pero yo creo que hay que valorizar a los que respetan a esos valores de derecho humano. ¿Y cómo blindar, pero también señor? hay que ver, Sí, adelante. hay que ver que tienen mucho miedo cuando van a pelear y no controlan su adrenalina. También hay que mostrarles, también educarles sobre eso. Señora Huertos, ¿y cómo blindar no solo de poder crear estos mecanismos de denuncia de violaciones de derechos humanos, sino cómo blindar para que las fuerzas de seguridad y también los sistemas políticos no estén cooptados por el poder que tienen las pandillas en Haití? Se lo pregunto partiendo del hecho que hemos mencionado aquí. Solo la capital Puerto Príncipe está controlada en un 90% por grupos ilegales. ¿Cómo lograr entonces que ellos no permeen la política y la seguridad? La vida real es que el crimen organizado y las pandillas no están exentas de ello, dependen para su funcionamiento de la capacidad de permear al poder público. Y es a través de la cooptación, de la corrupción a nivel de fuerzas de seguridad y luego hacia arriba al nivel político que pueden operar en general. E insisto, eso no es particular solamente de Haití, es la forma en la cual el crimen organizado opera a lo largo y ancho de América Latina. ¿Cómo se responde a eso? Buena capacidad de contrainteligencia, es decir, capacidad de hacer investigación rigurosa y protectora de derechos humanos para poder romper esos vínculos entre, digamos, el sector público que sea, en este caso, fuerzas de seguridad y las pandillas. Para eso se necesita confianza de la ciudadanía, investigadores al más alto nivel, capacidad técnica para poder hacer esas investigaciones, capacidad de judicialización. Y el gran reto de Haití es poder construir en un tiempo récord, en un contexto supremamente adverso, esa capacidad para romper esos vínculos entre distintos sectores políticos y de fuerzas de seguridad y pandillas. Usted dice, contrainteligencia, capacidad técnica, justicia, entre otros elementos. Señor Voltaire, de manera realista, ¿esto se puede lograr en Haití para frenar la ola de violencia? Se puede llegar, pero no, hay un tiempo que hay que considerar que es más largo que uno piensa, que no hay una bagueta mágica para hacerlo. La palabra clave que ella dijo era la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía lo que espera ahora es el retorno a los barrios, porque las pandillas los han hecho fuera de los barrios y la reconstrucción de sus barrios. No les importa la política ni los políticos, es cosa de comer, de trabajar ahora porque ya no tienen confianza en los políticos y en los gobernantes. Y partiendo de esa falta de confianza, señor Voltaire, ¿usted cree que en caso dado de que sí haya elecciones el 30 de agosto, las personas acudirán a las urnas para votar en estos comicios? Y dos, ¿cómo garantizar la seguridad de las personas que viven en barrios controlados por las bandas criminales? Bueno, yo creo que hay diseños que hay que hacer. Yo soy urbanista. Hay que recomponer los barrios con lo mínimo, agua potable, caminos, electricidad, para tener la confianza de la población. No hay confianza si no hay servicios a esa población. Entonces hay que contener a
a las pandillas, desmantelarlas, capturar jefes de pandillas. El primer ministro Fizeme tiene 15 meses, no hay ningún jefe capturado, nada. O sea, le hemos dado todos los recursos en el presupuesto, más servicios extranjeros y todo eso, no ha podido hacerlo. Yo no sé cómo va a poder hacerlo si no había podido hacerlo con todo eso. Yo pienso que por el diálogo podemos tener la confianza de la población, pero si no se consigue capturar los jefes de las bandas, no va a haber ninguna confianza de la población. A pesar de que lo que ustedes están diciendo en esas imágenes del reportaje de la cadena de France 24 en francés sobre el poder de las bandas criminales en Haití y cómo están arrasando este país, se ve cómo Puerto Príncipe está destruido en amplia medida. Señora Gobertus, ¿usted cree que lo que está diciendo el señor Voltaire es realizable, especialmente de aquí a las elecciones? Pues insisto, es real que hay una crisis de seguridad, que hay una crisis humanitaria, que hay una situación socioeconómica dramática que le permite a las pandillas seguir reclutando. Es real que ha habido una muy baja legitimidad de las autoridades públicas, de las fuerzas de seguridad, que hacen que la ciudadanía desconfíe de que allí vayan a existir resultados. Dicho eso, lo que le corresponde en este momento al gobierno es aprovechar el respaldo internacional, de poder desplegar o tener la promesa de una fuerza de supresión de las pandillas que pueda tener los recursos y la capacidad humana para proveer seguridad a la ciudadanía haitiana, siempre que implemente las garantías debidas de derechos humanos para hacerlo con esas salvaguardas, con protección de la población civil. A partir de esas garantías de seguridad, es fundamental que el primer ministro ponga en marcha el proceso electoral, porque, insisto, estamos en una fase de transición, es un momento extraordinario, pero el reloj corre efectivamente en contra del primer ministro. Entonces, si empieza a dar resultados en materia de seguridad y lo hace de una manera que garantice derechos humanos, yo creo que eso le da un compás de espera y le da un margen para poder poner en marcha un proceso electoral libre y justo donde pueda participar la ciudadanía. Pero en efecto, si no da resultados en materia de seguridad, ese reloj corre en su contra y desafortunadamente perderemos otra oportunidad en Haití que tristemente ha cerrado distintas oportunidades de poder salir de esta gravísima crisis. Señor Voltaire, ¿usted considera entonces que es posible en el mediano plazo o en el mejor de los casos en el corto plazo una estabilización política y en materia de seguridad de Haití? Yo creo que es posible y yo creo también que va a haber una crisis enorme con la amenaza que hace la administración Trump de mandar en Haití a 400,000 personas que beneficiaban de la TPS, que es la Temporary Protection Status, que daba a los refugiados haitianos del terremoto y de las crisis políticas, trabajo para 2 años. El 3 de febrero se acabó y hay una juez que pidió unos meses más, pero es una espada de Damocles que está pesando sobre Haití porque el año pasado llegaron más de 200,000 haitianos de la República Dominicana. Si van a exportar esos 400,000, el magro presupuesto que tenemos no va a poder acomodar a toda esa gente y se va a hacer más presión sobre la frontera dominicana y más presión sobre los otros destinos como Brasil, México, Chile. Muy brevemente, para concluir, señor Voltaire, quiero preguntarle a propósito del rol de Estados Unidos que usted menciona. ¿Cree que estas acciones que está llevando a cabo la administración Trump son una injerencia política en Haití? Sí, son una injerencia política porque están en contra de una decisión
legítima e institucional que nosotros habíamos tomado. Lo que yo me temo es que como no hay la USAID, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, no va a haber dinero para soportar ese esfuerzo que están haciendo. Leslie Voltaire y Juanito Gobertus, les agradezco a los dos por participar en el debate de France 24. Y también un agradecimiento a todo el equipo que está detrás de cámaras haciendo este programa y este podcast posible. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados, Melissa San Miguel. A ustedes los invito a que continúen con nosotros en France 24, france24.com y nuestras redes sociales. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.